Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino aquello que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, esto es un texto muy muy polémico a lo largo de la historia, que le han dado muchas vueltas a este texto, porque viene de Pablo, de un hombre muy convertido. ¿Vale? Entonces, este texto es un texto complicado de explicar, o no es tan complicado. A veces lo complicamos nosotros. Bueno, pues esto es una epístola que se escribe a los romanos, y cuando se escribe esta epístola, la escribe Pablo, ¿vale? Se dirige a una iglesia que él no levantó, creo que él no la levantó, y es una iglesia bastante grande, pero no se dirige a una iglesia de gentiles, sino más bien a una iglesia que estaba compuesta con la mayoría de personas del pueblo israelí, judíos, ¿vale? Entonces él se dirige a ellos hablando de la ley, ¿vale? Hablando de la ley. Pero en un párrafo, en exclama esto, dice esto, y que es muy difícil de entender, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una persona inconversa, no estamos hablando de una persona que no tiene experiencia, no estamos hablando de una persona que no haya pasado fatigas en el Señor, no estamos hablando de una persona mediocre, estamos hablando del arquitecto, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, de alguna manera, del arquitecto de los gentiles, ¿verdad? Entonces, no es cualquiera cosa. Entonces, esto no son palabras de un inconverso, esto no son palabras de una persona que no entiende, esto no son palabras de una persona que no está convertida, estos son palabras de una persona que realmente está luchando contra cierta cosa, cierto estorbo que le impide hacer lo que él realmente quiere, ¿vale? Pero claro, no se entiende bien estas palabras, ¿no? Porque dice el pecado que mora en mí, no sé, con la ley, con la ley o sea, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo es posible que diga esto Pablo, no? Miserable hombre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vale? Entonces, para explicar medio en medio, un poquito o por encima, ¿vale? Tampoco hay mucho tiempo, esto se llevaría muchísimo tiempo, además yo tampoco tengo una gran fraseología para poder explicarlo con 2 palabras, entonces yo necesito 40.000 palabras para explicar una cosa que otro a lo mejor la explicaría con 2 palabras, ¿vale? Pero esto se necesita muchísimo tiempo para explicarlo, entonces vamos a ir por encima, y espero que atiendan un poquito a esto y tengan un poco de paciencia conmigo, ¿vale? Entonces, para explicar un poquito esto, nos tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Y empezar a explicar esto desde un principio, ¿no? Al principio, Dios creó al hombre y el hombre pecó. Le dijo el Señor, no comas de este árbol porque ciertamente morirás. Entonces el hombre desobedeció. Al principio el hombre era un hombre espiritual que escuchaba la voz de Dios, pero al pecar Adán contaminó su cuerpo, pero también contaminó
todo lo que había dentro de su cuerpo, es decir, su alma, y arrinconó su espíritu, ¿vale? Que era por el medio, es el medio por donde Dios le hablaba al hombre, ¿vale? Dios hablaba a su espíritu, que es el soplo de Dios, ¿vale? Y el hombre entendía la sabiduría de Dios, por eso tuvo ese gran conocimiento, ¿vale? Pero al pecar, arrinconó el espíritu, su espíritu lo arrinconó, contaminó su alma y manchó su cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de dos naturalezas que manchó, es decir, la carnal y la espiritual. Entonces Dios tenía que hacer algo, ¿no? En Romanos 5 dice, porque el pecado entró por un hombre y por él la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que manchó su cuerpo, y entonces al manchar su cuerpo, genéticamente el hombre se corrompió por dentro, y el pecado pasó de padres a hijos, ¿vale? Entonces la genética, o sea, ha descubierto la genética, me parece que se llama Francis Collins, ¿verdad? Que descubrió el mapa del genoma humano, ¿verdad? Esto fue hace sobre unos 20 años atrás, y que por cierto es cristiano, ¿eh? Por cierto es cristiano. Descubrió el mapa del genoma humano, y eso nos dio a entender, ¿vale? Y tiró toda la tierra o sea, tiró toda la teoría de Darwin por los suelos, porque cuando descubrieron el mapa del genoma humano, pues descubrieron que siguiendo ese mapa seguía hasta el principio, y ellos declararon científicamente que todos los hombres vienen de una sola persona. Es decir, que lo que hace miles de años ya decía la Biblia, ¿vale? Lo han descubierto ahora, que venimos de Adán y Eva, una sola persona, ¿verdad? Entonces, no venimos del mono, ¿vale? Los cromosomas, el ADN del hombre que tiene que dejar en una mujer para que nazca un niño, estaba manchado. Por lo tanto, el pecado se pasaba genéticamente de padres a hijos. Estamos hablando del pecado original. Entonces, hay mucha gente que dice que los niños son salvos, y yo estoy de acuerdo. Los niños pequeños que no tienen conocimiento son salvos, ¿no? Pero eso no les libra de tener el pecado original, ¿vale? Los niños nacen con el pecado original. Es decir, que si un niño se muere, que no tenga conocimiento, que sea un niño pequeño, yo estoy seguro que se va con el Señor. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Pero se muere. Quiero decir que los niños también se mueren. Y el pecado, o sea, la muerte viene por el pecado original. Entonces, en Romanos 5:12, cuando leemos, dice, por cuanto todos pecaron, y esto a veces se malinterpreta, porque se cree que por cuanto todos pecaron. No, señores, hay muchos niños que no han pecado y se mueren. Es decir, no se refiere exactamente a todo el hombre por cuando todos pecaron, o por cuando todos pecan, que sí, que todo el hombre que tiene conocimiento peca, ¿vale? Pero los niños, los bebés no pecan y se mueren, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el pecado original se pasa de padres a hijo. Por lo tanto, cuando hay un párrafo en la Biblia que dice ¿quién irá? Y se supone que es Jesús quien responde esto, y dice yo iré, y voluntariamente yo iré. Pero no solamente era yo iré por voluntariamente, que sí, que vino voluntariamente Jesús a morir en la cruz del Calvario, sino porque, no solamente por eso, sino porque no había nadie que satisfaciera la justicia de Dios, ¿verdad? No había lo suficiente nadie limpio como para morir por los demás, porque todos están manchados, incluso los niños, por el pecado original, por supuesto, por el pecado original. Todos, no había nadie, ni animales, ni plantas, ni nadie, porque cuando pecó, pues se maldijo todo. Dios le dijo, maldita sea la tierra por tu causa, etcétera. Entonces no había nadie. Entonces, la Biblia dice, hay un versículo que no sé exactamente por dónde está, me parece que está en Salmo
51:5, que dice, en maldad fui concebido, o en pecado fui concebido, algo por el estilo, que se refiere a que incluso el niño ya nace con ese pecado original, ¿vale? Entonces, estamos hablando ahora mismo de la parte humana, ¿verdad? Que fue corrompida y su ADN se manchó. Por eso en Apocalipsis relata Juan, en Apocalipsis, que él vio un libro, ¿vale? Y lloraba mucho porque nadie podía abrir ese libro. Se acercó a alguien y le dijo, no llores, Juan, porque hay alguien digno que pueda abrir ese libro. El león de la tribu de Judá, o sea, Jesucristo, el que ha muerto y ha resucitado. Ese es el que puede abrir. Luego nadie podía abrir ese libro, absolutamente nadie, nada más que él, porque no había absolutamente nadie que pudiera hacer ese sacrificio. Ni siquiera el sacrificio de un niño hubiera valido, ¿vale? Por el pecado original. Entonces, es eso. Eso no quiere decir que una persona, porque estamos en un cuerpo todavía mortal. Esto no se ha acabado. Estamos en un cuerpo mortal donde todavía la gente se muere, donde todavía la gente tiene enfermedades, donde todavía pasamos escasez, donde todavía tenemos problemas y donde la Biblia dice que el mal está dentro de nosotros, lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina, por lo tanto el mal y el bien está dentro de nosotros, hay una lucha, ¿verdad?, dentro de nosotros. Entonces todavía estamos en un cuerpo de carne, ¿vale? Entonces, esto no se ha resuelto todavía, o sea, es decir, en cuanto a la salvación, sí, porque si una persona muere en Cristo, es salva, ¿vale? Pero todavía no hemos recibido un cuerpo, todavía no hemos recibido la regeneración de este cuerpo. Por lo tanto, estamos todavía en este cuerpo, ¿vale? Cuando vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó, etcétera, ¿verdad? Resolvió estos problemas, están resueltos, pero lo espiritual ya de alguna manera lo resolvió al principio, porque la regeneración del espíritu, ¿vale? Lo que es la otra naturaleza, la naturaleza espiritual, ya es así que la renovó desde un principio. Esa está renovada desde un principio. Cuando alguien acepta al Señor, ¿verdad?, su espíritu es regenerado, el Espíritu Santo viene a morar en él y él es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos sellados con el espíritu de la promesa. Somos salvos, ¿vale? Pero estamos en un cuerpo de carne. Entonces, la parte espiritual, sí, que Dios ha roto el velo, ¿verdad?, que había que impedía que tuviéramos comunicación con Dios, y ahora somos hechos hijos de Dios, porque ahora ya no somos hijos por medio de la carne, sino más bien por medio del Espíritu, de su palabra, ¿vale? Somos hijos porque la carne y la sangre, dice la Biblia, que heredarán el reino de los cielos. Luego somos hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, ¿vale? Eso está claro. Pero estamos todavía en un cuerpo de carne, ¿vale? Entonces, por si acaso alguien se pregunta, que no lo quiero que caiga nadie, ¿no? Pues si alguien se pregunta por qué Cristo, como siendo hombre, no nació con pecado, pues simplemente, primero, porque era Dios; segundo, porque su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. Entonces la genética de Adán no llegó hasta él. Nació de María, de ahí la humanidad de su cuerpo, ¿verdad? Pero no tuvo padre humano, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, como el pecado adámico se pasaba por genética de padres a hijos, y a él no tener padre que nació por obra del Espíritu Santo, por lo tanto a él no llegó el pecado adámico. Luego él era limpio desde el nacimiento, ¿vale? Siempre ha sido limpio y siempre lo será, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya entendemos un poquito más podemos entender un poquito más lo que habla Romanos 7:14, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado.
la ley es espiritual, ¿vale? Bueno, esto es otro tema que habría que aplicarlo, ¿no? Pues, la ley es es el brazo ejecutor de la conciencia, porque antes de la ley, ¿verdad? Dice Romanos 2:14, que hay que leerlo, que eran acusados por la conciencia, fue quien les acusó antes de la ley, ¿vale? Entonces no había ley, donde no había ley no hay pecado, ¿vale? Pablo dice, más por yo por la ley conocí el pecado. Así que pero dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí no está hablando de que es una persona carnal, inconverso carnal, no, está hablando que está en un cuerpo de carne, es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, si es que esto no es tan complicado como parece. Dice, de manera que ya, en el versículo 16, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿vale? Cuando dice del pecado que mora en mí se está refiriendo al pecado adámico, que todavía estamos en un cuerpo de carne. Entonces en nosotros está todavía la concupiscencia, ¿verdad? Esa lucha que tenemos, ¿verdad? 18 dice, y yo que en mí, esto es en mi carne, ¿vale? Esto, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por lo tanto, cuando comió Adán y Eva, comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, y todavía estamos en un cuerpo de carne donde mora el mal y el bien dentro de nosotros. Y tenemos esas luchas. Dice, porque el querer hacer el bien, querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿vale? Y esto lo explicaremos, ¿vale? Más o menos, a ver, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, se refiere a mi cuerpo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y al que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, escuchen bien, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué pasa? ¿Que está hablando Pablo aquí que él con la mente sirve a Dios pero con su cuerpo peca? No está hablando de eso, ni muchísimo menos. Pero bueno, esto le da muchas vueltas y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre va al médico, ¿vale? Hay muchas personas que van al médico y les dicen, mira, has engordado mucho y estás muy mal. Tienes colesterol, tienes esto, tienes lo otro. Y estás muy mal. Tienes que perder kilos, tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿vale? El hombre se va a casa muy asustado. Y él con su mente ha entendido realmente lo que le ha dicho el médico. Es muy peligroso. Puede jugar, le puede dar un ataque al corazón, ¿vale? Embozar las venas y te puede dar un ataque y morirte. No es cualquiera broma, ¿verdad? Entonces se va muy asustar a su casa, pero luego pues se pone, y si la mujer trae dulces, pues se hincha de dulces y luego dice, bueno, ¿cómo he podido hacer yo esto? Ya no lo voy a hacer más, pero vuelve a caer otra vez, ¿no? Entonces con su mente y su razonamiento sirve a Dios, que decir, sirve a la verdad, sirve a lo que es razonable, sirve a lo que es correcto, pero con su cuerpo sirve al pecado. No se refiere a pecar, sino se refiere a la concupiscencia de su cuerpo, ¿vale? Es tan sencillo como eso, ¿vale? Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo sabe que mientras que esté en este cuerpo, ¿vale? Va a tener esos problemas y esto le impide de hacer muchísimas cosas. ¿Cuántas veces queremos hacer el bien y no lo hacemos porque a veces la pereza, porque el cuerpo no te deja, porque a veces vamos bien y nos se va un poco y empezamos a discutir y decimos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces estamos en un cuerpo de carne, ¿vale? Y con ese cuerpo es lo que es a donde se refiere. Con el cuerpo sirve a la ley del pecado, más con su mente que razona. Entonces quiere decir que las concupiscencias, que las cosas de la carne todavía están dentro de nosotros. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice que en Corintios 15:53, porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorruptible, es decir, que todavía no tenemos el cuerpo glorificado, ¿vale? Entonces Dios nos ha salvado, Dios ha resuelto el problema espiritual, pero todavía estamos en un cuerpo de carne, todavía nos morimos, todavía tenemos problemas, y hasta que no venga Cristo, como dice en Tesalonicenses 4:13, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, hasta que no resuciten con ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Hasta que no venga el arrebatamiento, para los que creemos en el arrebatamiento, ¿vale? Hasta que no venga el arrebatamiento no tendremos ese cuerpo glorificado, porque Jesucristo fue el primogénito de la resurrección. Él ya resucitó con un cuerpo glorificado y estuvo en la tierra 40 días, ¿vale? Y con ese cuerpo glorificado. Entonces tendremos un cuerpo pues parecido, ¿no? No sé exactamente, pero parecido, glorificado, donde podremos estar y ver a Jesucristo y poder estar allí. Entonces, hasta entonces estamos en un cuerpo de carne, y esto es lo que se refiere tan sencillamente. No se refiere a ni que esté en pecado, ni que moren en el pecado, ni muchísimo menos. Está hablando del pecado adámico, está hablando de la naturaleza todavía humana que está en nosotros, y está hablando de que hay una lucha, que nosotros ya somos personas convertidas, o que creemos en Jesucristo y que entendemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso hay una lucha dentro de nosotros. Es sencillamente eso, para mí entender, que cada uno le busque. Entonces esto es muy amplio y muy profundo, pero he intentado explicarlo así rápidamente. Que Dios le bendiga muchísimo, que yo doy lo que tengo, o lo que puedo, ¿vale? Y si alguien le hace bien, pues yo me alegraré. Que Dios los bendiga.